¿Alguna vez has sentido un escalofrío al escuchar el galope de un caballo en una noche oscura? ¿O te has preguntado qué sombras se esconden en los bosques cuando cae el sol? Hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas más terroríficas y fascinantes de todos los tiempos, un relato que ha hecho que generaciones enteras miren por encima del hombro en las noches de otoño. Prepárense para cabalgar junto al espectro más famoso de la literatura, el jinete sin cabeza. Para entender a nuestro fantasma, primero debemos conocer a su creador, el hombre que le dio vida, o mejor dicho, no vida. Washington Irving, nacido el 3 de abril de 1783 en Manhattan, Nueva York, fue uno de los primeros escritores estadounidenses en ganar fama internacional. Imaginen crecer en una Nueva York que apenas despertaba, un lugar lleno de historias de la reciente guerra de independencia, con colonos holandeses y supersticiones traídas del viejo mundo. Irving absorbió todo este ambiente como una esponja. Su familia era acomodada, lo que le permitió viajar y empaparse de la cultura europea, especialmente del folclore alemán y las leyendas góticas que tanto influirían en su obra. El joven Washington no fue un estudiante modelo, prefería vagar por las calles y los campos, escuchando cuentos de marineros y viejos soldados. Fue en sus viajes por el valle del río Hudson donde encontró la inspiración para su obra más célebre. Esta región, con sus densos bosques, sus colinas neblinosas y sus pequeñas aldeas de origen holandés, era el escenario perfecto para un cuento de fantasmas. La gente local susurraba historias de espectros y apariciones, y una de ellas capturó su imaginación por completo. Así, en 1820, dentro de su colección, el libro de apuntes de Geoffrey Crayon, Gent, Irving nos presentó al mundo el pequeño y soñoliento pueblo de Sleepy Hollow. Un lugar tan tranquilo y adormecido que parecía estar bajo algún tipo de hechizo. Y en este lugar encantado, habitaba una leyenda que aterrorizaba a sus residentes, la del jinete sin cabeza. Se decía que era el fantasma de un soldado de ese, un mercenario alemán que luchó para los británicos en la Guerra de Independencia. Durante una batalla anónima, una bala de cañón le arrancó la cabeza de cuajo. Desde entonces, su espíritu sin descanso cabalga cada noche desde el campo de batalla hasta el cementerio de la vieja iglesia holandesa, en una búsqueda desesperada de su cabeza perdida. Si se cruza contigo en el camino, es mejor que te apartes, pues su furia es legendaria. El protagonista de nuestra historia, sin embargo, no es el jinete, sino Ichabod Crane. Un maestro de escuela alto, larguirucho y extremadamente supersticioso. Ichabod es un personaje fascinante, es ambicioso, glotón y está decidido a conquistar el corazón y la fortuna de la bella Katrina Van Tassel, la hija del granjero más rico de la zona. Pero tiene un rival, el rudo y bromista Brom Bones, el héroe local. La trama alcanza su clímax durante una fiesta en la mansión de los Van Tassel. Allí, entre bailes y banquetes, los invitados comparten historias de fantasmas. Brom Bones, para asustar a su rival Ichabod, cuenta con gran detalle su propio encuentro con el jinete sin cabeza, alardeando de cómo lo retó a una carrera y lo venció. Estas historias calan hondo en la mente crédula de Ichabod. Al terminar la fiesta, rechazado por Katrina, el pobre maestro emprende el solitario y oscuro camino de regreso a casa a lomos de su viejo caballo, Gunpowder. Con cada crujido de una rama y cada ulular de una lechuza, su miedo crece. Y entonces, cerca del puente del cementerio, el punto más temido del trayecto, lo ve. Una figura imponente, a lomos de un enorme caballo negro. Una figura, sin cabeza. Sobre la silla de montar, donde debería estar su cabeza, sostiene una calabaza encendida. Comienza una persecución frenética. Ichabod, aterrorizado, azota a su caballo, recordando que si logra cruzar el puente de la iglesia, estará a salvo, pues se dice que el jinete no puede cruzarlo. Con un último esfuerzo desesperado, llega al puente. Mira hacia atrás, pensando que ha escapado, pero en ese momento, el espectro se yergue sobre sus estribos y le arroja su cabeza de calabaza, que impacta directamente en el cráneo de Ichabod, derribándolo al suelo en la más profunda oscuridad. ¿Y qué fue de Ichabod Crane? A la mañana siguiente, no había ni rastro de él. Solo encontraron su sombrero junto a los restos de una calabaza destrozada. Algunos aldeanos aseguraron que el jinete sin cabeza se lo había llevado. Otros, más escépticos, susurraban que Ichabod simplemente había huido del pueblo por la humillación y el miedo, y que Brom Bones, quien se casó con Katrina poco después, parecía saber más de lo que contaba, riéndose cada vez que se mencionaba la historia de la calabaza. Irving, con maestría, nunca nos da una respuesta clara. ¿Fue un encuentro sobrenatural real o una broma pesada y muy bien ejecutada por Brom Bones para deshacerse de su rival? Esa ambigüedad es precisamente lo que ha mantenido viva la leyenda durante más de 200 años.
Nos deja preguntándonos, dudando, y eso es mucho más aterrador que cualquier certeza. El legado de la leyenda de Sleepy Hollow es inmenso. No solo consolidó a Washington Irving como una figura literaria, sino que creó uno de los primeros y más perdurables íconos del folclore estadounidense. El jinete sin cabeza ha trascendido las páginas del libro para convertirse en una figura central de Halloween. ¿Quién no ha visto una calabaza tallada, un jack-o'-lantern, y no ha pensado, aunque sea por un instante, en esa cabeza ardiente siendo arrojada en la noche? La historia ha sido adaptada incontables veces, desde la clásica película animada de Disney de 1949, que aterrorizó a varias generaciones de niños, hasta la oscura y gótica versión de Tim Burton en 1999, protagonizada por Johnny Depp, que le dio un giro más detectivesco y sangriento a la trama. También hemos visto series de televisión, cómics y todo tipo de homenajes en la cultura popular. Cada adaptación reinterpreta la leyenda, pero el núcleo del miedo, la figura del jinete decapitado en su furiosa búsqueda, permanece intacto. Una curiosidad interesante es que, aunque asociamos al jinete con una calabaza, en el texto original de Irving, lo que arroja es simplemente su cabeza. La idea de que fuera una calabaza es una interpretación popularizada por las adaptaciones, especialmente la de Disney, que se ha fusionado inseparablemente con la leyenda original. Otra anécdota fascinante es que el pueblo de North Tarrytown, en Nueva York, donde se ambienta la historia, cambió oficialmente su nombre a Sleepy Hollow en 1996. Sus equipos deportivos se llaman The Horsemen, y las calles llevan nombres de los personajes del cuento. El lugar ha abrazado su identidad fantasmal, convirtiéndose en un destino turístico popular, especialmente durante la temporada de Halloween, donde puedes visitar el cementerio y el puente donde supuestamente ocurrió todo. Al final, la historia del jinete sin cabeza nos enseña sobre el poder de la sugestión y el miedo. Nos muestra cómo una buena historia de fantasmas, contada en el momento adecuado, puede parecer más real que la propia realidad. Y nos recuerda que, a veces, los monstruos más aterradores no son los que se esconden en la oscuridad, sino los que creamos en nuestra propia mente. Así que la próxima vez que camines por un sendero oscuro en una noche de otoño, agudiza el oído. Si escuchas el sonido de cascos de caballo acercándose a toda velocidad, corre. Y, sobre todo, no mires atrás. Espero que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades de Sleepy Hollow. Si te gustan las leyendas, el misterio y las historias que te ponen la piel de gallina, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.